Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy vamos a hablar tema candente, marketing de influencers y cómo trabajarlo. Y para eso diríamos que hemos traído, te diría, al tío más referente en España, que opera desde detrás, es el que mueve los hilos de muchos influencers en España. Artur Margalef, fundador de Influencia, agencia de marketing de influencers. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme al podcast. Teníamos ganas de verte porque al final trabajas con los principales referentes en el mercado y en la industria de finanzas, inversión, emprendimiento, negocio. Perfiles como, por favor, para que la audiencia coja el contexto de, oye, vamos a intentar tener una masterclass para que cualquier marca entienda cómo el marketing de influencers puede aportar a su negocio, pero ¿con qué tipo de perfil estás trabajando a día de hoy? Pues un Spicy Fortuna, por ejemplo, un Juan Ramón Rayo, José Elías, Visual Politics, Visual Economic, bueno, todo este tipo de perfiles, como tú decías, o sea, dentro de lo que es el nicho economía, finanzas, negocios, inversión, emprendimiento. Yo te diría que llegamos a todas las caras relevantes de España y ahora también abriendo en Latinoamérica. Brutal. Pues el reto que tenemos aquí cada semana en cada podcast es sacar el mejor contenido gratuito que salga al mercado esta semana de negocios. En este caso será de marketing de influencers, así que si asumes el reto vamos a por ello. Claro que sí. Antes de empezar me gustaría un poco poner en contexto del mercado a día de hoy, ¿no? Y qué es lo que ha ido pasando dentro del marketing de influencers en los últimos 3 años, podríamos decir. ¿Cuál es tu visión de cómo está el mercado del marketing de influencers a día de hoy? A ver, el mercado ha evolucionado y evoluciona muy rápido. Yo te diría que ahora mismo estamos en una fase en la que, al menos en el nicho segmento en el que yo me encuentro, hay sobredemanda de marcas y falta de influencers. Que es algo que no pasa en otros nichos. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, en lifestyle, etcétera, que hay, o videojuegos, que hay porrones de influencers y relativas pocas marcas, cada vez más obviamente, pero relativas pocas marcas para el porrón de influencers que hay. En nuestro nicho sector es totalmente el contrario. O sea, se están encareciendo mucho, de hecho, los precios cada vez más, llegando a un punto un pelín más caro de lo que era probablemente hace 1 o 2 años, igual que probablemente ha pasado con Facebook Ads, ¿no? Que al inicio era muy barato y ahora ya está en un precio en el que tienes que ser realmente bueno para convertir bien. Pues está empezando a pasar eso. Creo que aún le queda mucha curva. O sea, tengo que decir que a lo mejor hemos hecho un camino de un 20-30% y le queda un 70% para llegar a un punto realmente óptimo de mercado. Pero sí que noto que cada vez entran más marcas, cada vez lo ven más. O sea, antes solo entraban marcas con un foco muy tecnológico, o sea, fintechs, ¿no? Y a día de hoy, pues, no sé, nos llegan clientes como BlackRock, la mayor empresa financiera, ¿no?, probablemente que hay en el mundo. Pues te llega encima de la mesa BlackRock y te dice, hostia, quiero empezar a hacer esto del influencer marketing, ¿no? Cuéntame, o Santander, o BBV, o CaixaBank, o sea, empresas, digamos, que son tradicionales, que habitualmente se han gastado todos sus presupuestos en salir en Forbes, salir en tal revista financiera o tal periódico, y están empezando a ver que la conversión aquí es infinitamente mayor. Entonces, esto ha crecido muy rápido. También ha habido cada vez, obviamente, más creadores de finanzas, negocios, etcétera, pero no al mismo ritmo. O sea, ha crecido mucho más rápido la adopción de marcas que la adopción de influencers, así que diría que está en un punto que estamos empezando a llegar a una maduración de mercado, pero con falta de oferta de influencers. Síntoma muy claro. Al final el dinero es muy miedoso y busca protegerse. En el momento en el que, como dices tú, ¿no?, hay esa brecha entre demanda y oferta, o sea, es que todas las marcas estén faltas de influencers, lo único que te está apuntando es aquí hay negocio, claro, aquí hay dinero, y probablemente todavía hay muchas más marcas que van a entender que tiene mucho sentido invertir en marcas personales, en grandes audiencias, en alquilar espacios, sí, en los que los usuarios se sienten cómodos, versus como hace 10, 15, 20 años la autoridad era la televisión, la autoridad, sí, era la radio, era el periódico, el diario. Hostia, es el síntoma más claro, ¿no? O sea, el dinero se mueve en entornos de confianza, y que todas las marcas grandes estén hacia ahí, pues solo dice que es interesante y que es rentable, ¿no? Es que al final los hábitos de consumo se han movido. Entonces, lógicamente, tarde o temprano tenía que llegar que se moviera. Cuando se mueve la atención, se tiene que mover el dinero hacia donde está la atención, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestra generación consumen tele? O sea, puedes consumir el aparato, pero con la antena, viendo un canal de televisión, creo que prácticamente nadie. Yo, de hecho, ni tengo antena de televisión en casa, ¿no? Entonces, claramente la atención ya hacía tiempo que viraba hacia aquí. Además, empezó, yo diría, inicialmente en entretenimiento, pero viró también a divulgación, concretamente en el ámbito en el que yo estoy, divulgación de negocios, finanzas.
y era cuestión de tiempo que las marcas empezaran a llegar. ¿Crees que de la misma manera que ha habido un pinchazo en la burbuja de entretenimiento, concretamente en el área de los esports, donde, como bien dices, ha habido mucho influencer, pero se ha roto ese mercado? Sí. ¿Crees que en el ámbito del negocio y el dinero y la inversión puede que haya un poco de burbuja o realmente vaticinas un futuro próspero? No creo que haya demasiada burbuja, al menos no por ahora, porque yo sigo viendo que los retornos en inversión de las marcas son muy positivos. O sea, comparado con muchas otras estrategias de marketing online, en influencer marketing, que es de los pocos mercados donde puedes meter 1 y sacar 20. En muchos otros mercados más maduros dentro del marketing online eso ya no pasa. O sea, puedes meter 1 y sacar 2 o 1,3, pero es difícilmente sacarás 20. En influencer marketing sigue pasando. Entonces, entiendo que la burbuja empezará a llegar cuando las marcas metan 1 y saquen 0,8, ¿no? Pero ahora mismo no es el caso. Creo que también igual porque vives dentro de un nicho muy concreto donde seguramente el nivel de conciencia del usuario es elevado, ¿no? Sí. Que no estás en un generalista donde, lo hablábamos en su momento con Jorge Cremadas, decía, claro, un influencer que tiene una comunidad muy, muy grande, como era su caso, claro, más de 12 millones de seguidores en todas las plataformas, dice que ya solo está en un punto donde era apto o rentable para marcas muy grandes, muy generalistas, de gran consumo, que si se iba al micronicho no cobra sentido. Y aquí sí que te quería preguntar, antes de pasar ya un poco a cuál es el paso a paso, ¿no? Para trabajar, para buscar esos influencers, cómo detallas una campaña, pero ¿por qué decides ennicharte dentro del mundo finanzas versus que seguramente dentro de todo el ecosistema influencers igual ahora está en auge, pero que tampoco era el nicho de influencers? La gente no piensa en un Juan Ramón Rayo como influencer, seguramente. No, de hecho es algo relativamente reciente. El por qué, principalmente por varias razones. O sea, primero porque es muy rentable. O sea, históricamente las marcas financieras en todos los ámbitos siempre han pagado mucho porque tienen buenos márgenes, son negocios muy, muy rentables, ¿no? Y además, concretamente en el influencer marketing, o sea, tú piénsalo, ¿cuál es el driver que lleva a una persona a invertir en un sitio? La confianza, ¿no? Es el factor que te hace decir, ok, meto mi pasta aquí. La confianza, es el absoluto, ¿no? O sea, a lo mejor en moda, lifestyle, pues hay otros drivers de, hostia, esto me gusta, conecto con el creador, tal. Aquí no es tanto eso, aquí es, este tío me da confianza, me lo creo o no me lo creo. Si me da confianza y me dice que la mejor forma para invertir es aquí, voy, ¿no? Obviamente me lo tiene que argumentar, tiene que estar bien hecho el análisis, pero voy. Entonces, claro, en un sector donde la confianza es todo, ¿qué te genera más confianza? ¿Un anuncio frío de Instagram o un tío que te tragas cada día 5 horas de su contenido? Pues un tío que te tragas cada día 5 horas de su contenido, ¿no? Entonces, era claro, o un poco lo que yo vi desde el inicio era, ostras, esto probablemente va a ser un segmento muy rentable. Entonces, primeramente, por la rentabilidad del sector. Segundo, barreras de entrada. O sea, algo que también me fijé. O sea, a mí el mundo de la representación se me había gustado. Yo, de hecho, me imaginaba siendo representante de futbolistas. O sea, como un poco mi sueño de niño, porque me flipa el fútbol y me veía más ahí, ¿no? Pero luego pensaba, vale, pero primero, ¿qué barrera de entrada hay? Segundo, ¿qué ventaja competitiva tengo yo, específicamente en ese nicho? O sea, yo he estudiado economía, soy un friki de las finanzas y de los negocios, y yo sé que hay una barrera de entrada importante, porque si a ti te viene BlackRock y te dice, tío, quiero hacer una campaña de un ETF de renta fija, bonos americanos, vencimiento de 20 años. Si me lo dice a mí, yo lo entiendo, te sé bajar el mensaje, seleccionar al influencer adecuado, con el enfoque adecuado. Si se lo dice una agencia generalista, no entiende nada. Entonces hay una barrera de conocimiento que a lo mejor en gaming no hay, ¿no? Porque al final es, tía, soy Minecraft. ¿Este tío juega Minecraft? Sí, no. Pues si juega Minecraft va a servir, si no juega Minecraft no va a servir, ¿no? En cambio, en este nicho sí había, digamos, un know-how que no es fácilmente accesible porque el mundo financiero es relativamente complejo, entonces no todo el mundo lo entiende y lo entiende rápido. Y decía, vale, probablemente si yo me nicho aquí, para que venga una agencia generalista a comerse el mercado o a sacarme, es difícil que eso pase, ¿no? Entonces, barreras de entrada fue el otro elemento que yo tuve muy presente. Y luego, yo creo que, como todos los negocios, que te flipe, o sea, ser un friki. O sea, a mí siempre me ha flipado, soy un friki, me pasaba horas escuchando pues, Juan Ramón Rayo, Spices, etc. Y dije, joder, si ya por gusto lo consumo, probablemente voy a tener una ventaja competitiva porque estoy obsesionado todo el día pensando en estos temas,
que el de al lado no va a tener. Entonces, pues por estos 3 temas principalmente fue porque... Me venía a la cabeza, no sé si había incluso un líder en el mercado en esta categoría. Había una agencia previa a la nuestra, no sé si te diría líder porque era pequeñita, relativamente, porque era en un momento donde estaba todo muy virgen. O sea, yo empecé hace 3 años y medio, más o menos, y era muy virgen el mercado en ese momento. Entonces ya había una agencia, estaba más anichada que nosotros, en el sentido que solo era influencers de finanzas, de contenido vertical. Hostia. Ya ves. ¿Vale? O sea, era como Sí, sí. el subnicho, ¿no? Sí, sí. Y había ahí un océano azul en la parte pues, más de YouTube, etcétera, donde ellos no estaban tocando nada, y fue donde nosotros nos especializamos. Y de hecho hicimos un pacto de no agresión de, ostras, yo me voy a YouTube, tú te vas a Instagram, TikTok, no nos molestamos, tal. Luego eso se difuminó, porque también nosotros crecimos mucho más rápido y, entre comillas, empezamos a absorber también lo suyo y él queriendo también pues, competir un poco con lo nuestro. Y ahora ya no es tan así, pero empezó así. O sea, que sí había un semi-referente de mercado, llevaba 7 perfiles, tampoco te creas que... Pero bueno, que se había pensado antes eso, o sea, no era la primera idea. ¿Y cuál es el principal beneficio que se puede llevar una marca o que se lleva una marca cuando se asocia con un influencer? A ver, lo que las marcas normalmente buscan es muy simple, es conversión. O sea, es el ABC, ¿no? Y seguro que vosotros como agencia os encontráis mucho de, no, yo lo que quiero son clientes. O vale. Pero hay más allá. O sea, para mí el beneficio del influencer marketing sí, puede ser la conversión, sin duda, y es una muy buena herramienta de conversión. Pero creo que transmite unas cosas que es difícil transmitir con cualquier otra herramienta de marketing online, que es, primero de todo, la asociación de imagen. O sea, hablábamos antes de Juan Ramón Rayo, pues sigo con el ejemplo. Si tú te asocias con Juan Ramón Rayo y a Juan Ramón Rayo se le presume una autoridad, un conocimiento, una expertise sobre el mundo económico-financiero, si él es, digamos, embajador de tu marca, recomienda tu marca activamente, de alguna forma es como que traslada esos valores o ese saber hacer a la marca, ¿no? Es decir, si yo le atribuyo a Juan conocimiento, autoridad en el sector financiero económico y me dice que el mejor banco para invertir es tal, pues yo, banco, automáticamente paso a tener, en cierta medida, un poco de esa aura, de esos valores, de esa autoridad que Juan Ramón Rayo despierta, ¿no? Entonces yo creo que el traslado de valores o de imagen en la asociación de imagen es muy potente y es algo que las marcas normalmente ahora empiezan a valorar, sobre todo las más grandes, pero las pequeñas al final es como CAC, conversión, ROI, o sea, todo muy medido, ¿no? Que está bien, pero hay otro aspecto muy grande que te dejas. Eso punto 1. Y punto 2, también por lo que se busca es por la visibilidad. O sea, al final es gente que tiene la capacidad de llegar a un altavoz de 1 millón de personas e impactar de forma orgánica y real, ¿no? O sea, al final cuando tú ves un anuncio en Instagram, te pone que es un anuncio. Ahora es verdad que lo están regulando mucho más y cada vez se ve más cuando es un anuncio y cuando no, pero especialmente en nuestro nicho ha habido un montón de promociones que tú te las tragas y te están aportando valor orgánico. O sea, te están aportando realmente un valor que dices, joder, si esto es publicidad, me tengo publicidad durante 3 horas, ¿sabes? Entonces, pues eso creo que también es algo que, esa visibilidad creíble, ¿no? Esa visibilidad orgánica, creo que es algo que también el influencer marketing da. Una de las miles de definiciones de lo que es una marca, pero que a mí más me gusta, y recogiendo un poco tu guante, es la asociación, ¿no? Y creo que se resume muy bien, como bien decías, ¿no? La capacidad de cuando tú asocias BMW a conducción, ¿no? A la gente que le gusta conducir, o un Mercedes que probablemente apele más al confort, Sí. Precisamente el marketing influencer busca esto, ¿no? Asociar un territorio hacia tu marca a través de alquilar, de alguna manera, audiencias que ya tienen una conexión directa con un influencer. Por eso es tan importante, estoy seguro también, elegir con quién te asocias, porque al final el marketing de influencer puede sonar como muy bien si te quedas solamente en este discurso de ok, gano buen ROI y me asocio. Cuidado, que seguramente una de las preguntas más importantes que tienes que responder es con quién te asocias, Sí. y seguramente pues Martí va a indagar por ahí, ¿no? En qué líneas rojas puedo tener, pero tengo claro que dentro del briefing una de las principales palancas es, hostia, ¿con quién voy a hacer la campaña? Porque cuidado que de la misma manera que el marketing de influencer te puede dar muchas ventajas, estoy 100% seguro que puede destruir una marca en un momento dado si haces una mala asociación con un perfil influencer que de pronto revienta tu marca o se asocia directamente yo qué sé, a una ideología o a un carácter que es contrario a tus valores, ¿no? Sin duda.
Sí, sí, o sea, al final transfieres valores y con esto, como decimos, está la parte positiva, que es me puedo apalancar de esos valores para crecer mi marca, pero puede ser una arma de destrucción mal jugada, sin duda. ¿Os parece si entramos ahora en cómo se diseña una campaña de influencers? Sí. Entonces, a mí lo que me gustaría también para la audiencia es como un poquito que podamos hacer el paso a paso del briefing inicial de cómo se empieza a trabajar, luego cómo seleccionamos perfiles y luego incluso si modelos de colaboración y de pricing que se establecen. Entonces, vale, yo venga, pongamos que somos Crece Sin Límite, una agencia de publicidad, igual, estamos dentro del mundo de emprendimiento, negocios, y digo, Artur, queremos probar esto. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar para empezar a trabajar y qué tenemos que tener claro? Para mí, yo siempre digo, y creo que es un error que cometen muchas marcas, el influencer marketing no deja de ser una forma más de captar tráfico y trasladar autoridad, pero tiene que haber una estrategia detrás. Y nosotros, por ejemplo, no somos una agencia creativa. O sea, nosotros te podemos apoyar y asesorar, pero tú, entre comillas, nos tienes que venir con los deberes un poco hechos. De decir, vale, yo he montado este embudo de ventas, ¿no? Tengo esta oferta para nuevos clientes. Exacto. Tengo esta oferta, tengo estas landing pages, quiero trasladar estos mensajes, estos valores, etc. Y nosotros le damos forma, de la forma más óptima posible, a eso, ¿no? Entonces, tienes que venir ya con, como digo, un embudo definido. O sea, el objetivo de la campaña tiene que venir de fuera. Sí, okay. Tiene que venir de fuera. Nosotros te podemos asesorar y eso lo hacemos porque nos llega muchas veces. O sea, normalmente el objetivo es quiero nuevos clientes. Y como, vale, frena. Quieres nuevos clientes, pero puedes tener ahora mismo nuevos clientes porque a lo mejor eres una fintech que no conoce a nadie. Si así eres una fintech que no conoce a nadie, lo primero que necesitas son nuevos clientes o lo primero que necesitas es que te conozcan. Entonces, vale, vamos a enfocar a que te conozcan, ¿no? Y a que seas confiable, segura, que es lo que decíamos, los valores básicos, que son los pain points con los que te encuentras o las barreras de freno que te encuentras siempre cuando tú tienes que depositar tu dinero en un sitio. Entonces, o contratar una marca de negocios o lo que sea. Pero, entonces, vale, ok, nosotros te podemos reasesorar. Pero lo primero es, ven con los deberes hechos, ¿vale? Un poco hechos. Luego, si ya vienes con esto, next step es trasladarnos esta información y nosotros, de acuerdo con tus objetivos, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿vale? Tanto de cualitativos, pues me refiero a lo que hablábamos antes de asociación de marca en valores determinados. Cuantitativos, pues hablamos de coste de adquisición de cliente, CAC, hablamos de return on investment, o sea, ROI, hablamos de ese tipo de cosas. Diseñamos algo que se adecue. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos diseñado una herramienta de predicción con la que más o menos podemos prever, primero, cuál es el precio justo que puedes pagar por un influencer. Segundo, más o menos, qué te podría o debería retornar esa campaña. Entonces, con ese modelo lo aterrizamos, ¿no? De forma más concreta y hacemos una selección de perfiles. Decimos, pues mira, para cumplir este objetivo lo ideal es este, para cumplir este objetivo son estos tres y vamos a hacerlo a 3 meses con este enfoque, a 12 meses con este enfoque. Te diseñamos la campañita y la ejecutamos, ¿no? Ese digamos que sea un poco el proceso estándar. ¿Y cómo le llega todo este briefing, ¿no? Inicial? ¿Cómo se lo trasladas a cada uno de los influencers? Porque claro, aquí me estás hablando que para la campaña que estamos hablando ahora, para hacer en Crece, ¿no? Vamos a tener a 3 influencers. Sí. Pues claro, tienen que estar medio conectados, ¿no? No sé si conectados, pero tiene que ir un director de orquesta para que no uno diga, nos posicione como agencia creativa, el otro como unos frikis de Google Ads, versus tener una campaña que sea compacta, ¿no? Sí, a ver, ese ya es nuestro trabajo como agencia. Eso ya el bajar, ¿no? O sea, yo lo que necesito es el general. Luego, como yo ya te lo bajaré, a cada influencer le haré su mini briefing detallado de oye, pues tú lo que tienes que enfocarte es en hablar de este producto específico que ofrece Crece Sin Límite, ¿no? O sea, posiciona Crece, porque a lo mejor la estrategia es, quiero posicionarme como un pro del marketing online. Ok, pero con uno hacemos el enfoque de hablar de Google Ads, con el otro hacemos el enfoque de hablar de branding y con el otro hacemos el enfoque de hablar de Facebook, lo que sea, da igual. Pues yo ya te detallaré para cada una de las audiencias qué temática es más relevante para abordar eso, ¿no? Que el otro error que también veo muchas veces y que si alguien quiere hacer una campaña de influencer marketing es dar un briefing genérico. Bueno, un briefing genérico no. Tienes que entender que el influencer marketing, cada creador tiene una audiencia y cada audiencia es un mundo. Entonces, si en este canal vas a hablar de Google Ads, a lo mejor te funciona, pero si en el mismo canal hablas de branding, no, y viceversa, ¿no? Entonces,
Nosotros ya nos encargamos de subaterrizar esas temáticas individuales para cada creador. Has dado con una clave que creo que es el avatar y segmento, ¿no? Que aquí nos pasa a veces con muchos proyectos que entran en Crece, que a veces nos pasa que no terminan de tener claro cuál es su avatar o tienen claro un avatar, pero no todos los que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué parte de importancia juega en estos briefings el tener clarísimo el avatar o los distintos tipos de avatares? ¿Y cómo acompañáis ahí a las marcas? Que igual me invento, viene Crece Sin Límite. Si yo hago publicidad, quiero llegar a empresas. Ya, pero no es lo mismo una empresa que, como las que trabajan ahora en Crece, que mínimo facturan entre 25 o 50.000 al mes, mínimo, versus un mensaje de emprendimiento que igual conecta con personas que están facturando entre 0 y 10. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué importancia tiene la selección del avatar y cómo ayudáis a veces a las marcas a guiar y decir, oye, que por aquí no es? Toda. O sea, te diría de las cosas más claves que hay, la selección de avatar. De hecho, o sea, es algo en lo que hacemos mucho hincapié, decir, oye, pero defíneme tus buyers personas, ¿no? O sea, quiero que me pongas nombre, apellido, gustos, todo del tío al que quieres llegar. Porque de esta forma es la única forma que yo tengo realmente de coger y decir, vale, ¿este tío dónde se encuentra? ¿En la audiencia de Spicy Fortuna? ¿En la audiencia de José Elías? ¿En la audiencia de Eric Ponce? ¿En la audiencia de quien sea? Entonces, hasta que no definimos eso, o sea, no avanzamos. Y lo que nosotros intentamos es pues orientar un poco, ¿no? Porque, repito, es como, vale, yo quiero llegar a empresas. O sea, segmento B2B, ya. Pero B2B, ¿qué? Porque, o sea, os pongo un ejemplo real, ¿no? B2B, ¿quieres llegar a grande empresario? O sea, pues José Elías atrae más a grande empresario que Eric Ponce, que tiene un perfil más emprendedor, más joven, ¿no? ¿Quieres llevar, en cambio, a emprendedores? No vayas a José Elías, porque es matar moscas a cañonazos. Ve a Eric Ponce. O sea, nosotros luego te redefinimos, pero sí necesitamos claramente que se defina bien el buyer persona. Y ya por último, dentro de este momento de briefing, de campaña, de aterrizar, ¿cuáles son los principales errores que ves que seguramente cometen las marcas que han intentado el marketing de influencers? Porque igual se van directamente a influencer final que no tiene por qué saber de estrategia, no tiene por qué saber nada, que le vendrá una marca y te dirá, ok, sí, te hago 3 reels, 50, lo que toque. ¿Cuáles son los principales errores que cometen las marcas a la hora de planificar las campañas a día de hoy? Hay bastantes. Yo te diría uno de los más claros, primero, es en qué se fijan. O sea, no entienden que como cualquier herramienta de negocio, al final es no diré ciencia, pero pseudociencia. Me refiero, hay mucho conocimiento y mucho know-how detrás que ellas no tienen porque nunca lo han probado. Entonces, no te diré, vete a una agencia que es la solución, porque obviamente es venderme a mí mismo, pero realmente sí. O sea, joder, yo he visto 10.000 campañas. Tío, aprovecha el know-how que tengo de 10.000 campañas. ¿Por qué digo esto? Porque principal error, fijarse en los seguidores. O sea, hoy en día no hace falta, no te digo ni trabajar en el mundo del marketing, o sea, cualquiera que tenga 2 dedos de frente y esté en este sector sabe que los seguidores hoy en día no valen nada, en ninguna red, porque el algoritmo funciona por otras métricas, retención de tiempo de contenido, engagement, etc. Entonces, primero, seguidores, o sea, evaluar cuánto le puedes pagar a un perfil porque tiene más o menos seguidores, que nos lo han dicho así de marcas, de, ostras, pero ¿cómo te voy a pagar 10.000 por este y 5.000 por este si este tiene más seguidores que el otro? Ya, pero es que este te convierte 7 veces lo que el otro. Entonces, ¿la métrica a mirar es seguidores? No. ¿Es visitas? Bueno, es una métrica mejor, pero tampoco es la mejor métrica. O sea, hay métricas dejando ya la parte cualitativa, de que obviamente, pues lo que decíamos, el target que tú busques encaje con la audiencia del influencer, o sea, haciendo, digamos, que esas variables ya están claras. A mí me importa mucho más el engagement ratio que las visitas, ¿vale? Luego, ¿el engagement ratio es lo mejor? ¿Cómo medimos este engagement ratio? ¿Cómo la gente La fórmula es sencilla, en realidad. O sea, es interacciones que hayan pongamos un vídeo de YouTube, ¿vale? Interacciones que hayan un vídeo de YouTube, que son, pues, likes, comentarios, ¿vale? Sobre todo lo que podemos medir. Incluso si te pasa métricas el influencer, compartidos. Pero bueno, likes, comentarios, entre el número de visitas total, ¿vale? Por 100. O sea, digamos, el porcentaje, el engagement ratio, ¿vale? Se puede aplicar a un reel igual, ¿eh? Likes, comentarios, compartidos, entre visitas por 100. Para contenido vertical, un ratio que pueda ser más o menos seguro. El contenido vertical es el más volátil de todos. Entonces te voy a dar un rango un poco amplio. Okay. Pero yo te diría que menos de un 5% bastante mal y más de un 10% es difícil de encontrar. O sea, tener un 5 y un 10. Esto es muy útil. ¿Y para contenido horizontal en YouTube más profundo? Contenido horizontal, puedes bajar un poco el baremo, te puedes ir a un 3-4,
de engagement ratio hasta un... Lo puedes acotar a un 7-8. O sea, hay creadores que pueden tener un 12, ¿eh? Pero eso ya es un extraordinario. Lo normal que te encuentres en menos de 3-4 huye, más de 7-8 ideal. Súper, gracias. Yo creo que esto puede ayudar, ¿no? A que la Sí. gente, porque decías, oye, no midas, no se te ocurra pagar por seguidores, Claro. ni siquiera por visitas, que puede ser una métrica, pero podría estar hinchada con publicidad. Pero lo que no vas a poder hinchar nunca, o más difícil, Más difícil en es- YouTube seguro que no, en Instagram sí que hay según qué campaña que puedes trabajar Sí. interacción y comprar interacción, Sí. en YouTube no. Entonces sí que yo, desde el lado también de agencia de publicidad, también no. En Instagram, cuidado. Revisaría también la biblioteca de anuncios, a ver si tienen post en Reels promocionados, porque Claro. si estás viendo que hay Reels promocionados que tienen buena interacción, está comprada esa interacción, en YouTube es mucho más difícil. Exacto. Vas a poder comprar la autoridad de las visitas, vas a poder comprar seguidores, lo que no vas a poder comprar nunca en YouTube es la interacción, con lo cual seguramente un margen muy seguro es un influencer en YouTube que tenga ese buen ratio, Sí. no sé si has dicho entre un 4 y un 8 en Sí, YouTube, más o puede menos, ser, o más o un 5 y un 10, no, Sí, sí. ahora no, tendré que Sí, sí, revisarme en el podcast. YouTube 4-8. 4-8, pues ojo que ahí sí que hay un valor real donde hay una audiencia que sí que está enganchándose, ¿no? Con el autor. Por ir un paso más allá, es decir, para mí esta ya es una muy buena métrica. Y luego hay una métrica que es verdad que normalmente las marcas no tienen acceso, al menos no de primeras, pero para mí es el ROI de campañas anteriores en marcas relativamente parecidas, ¿no? Que ese yo creo es uno de los valores que aportamos como agencia, de decir, joder, tío, tienes el know-how de que hemos visto con este influencer 100 campañas y sabemos perfectamente el ROI que tienen cada una de ellas. Entonces, apaláncate de esa información para tomar una decisión objetiva, ¿no? No me digas, no, es que este es caro. Claro. ¿Qué te basas? ¿Seguidores? ¿Visitas? Tienes experiencias similares y las pones ahí. Antes de seguir, aprovechamos a ver si aumentamos el engagement, que nunca lo hacemos. Comenta, suscríbete al canal, deja un like, que nos hace ilusión, que le ponemos mucho cariño a las cosas. Y pasamos... Voy a seguir con un poquito de métricas, ¿vale? Vale. Así aprovechamos tema de retención. Imagino que es una métrica importante Sin porque duda. están midiendo literalmente la calidad de ese contenido. ¿Podrías darnos también algunos rangos por si en un momento dado yo creo que si vas a aventurarte a hacer esto tú o tienes un equipo de marketing que tiene este encargo, ¿no? de hacer marketing influencer y estás cometiendo el error de no trabajar con Artur. ¿Qué rangos también podríamos encontrar? Tengo muy claro que va a influir determinadamente el tiempo, la duración del propio contenido, ¿no? No es lo mismo Claro. si dura 1 hora el contenido o 4 horas que si dura 10 minutos, pero ¿nos puedes dar un poquito rangos también interesantes de retención en vertical y en horizontal? Sí, en vertical es un tema, pero vamos a horizontal, que es un pelín más fácil Venga. primero y luego saltamos al otro. En horizontal, pongamos que una duración media de vídeo es entre 15 y 20 minutos, ¿vale? Es más o menos el average que normalmente tenemos. Dejo podcast de lado ahora, me centro en contenido normal. Menos de 5 minutos de retención es una mala retención en contenidos de 15-20 minutos, ¿vale? Un De media. 15-25% de retención del vídeo. Sí. Ok. Eso es de eso para abajo, mal. De eso para arriba empezamos a estar bien, ¿vale? Si ya llegamos a cotas del 6-7 minutos en 15-20, ideal. Entonces eso para mí es métrica de retención clave. Y tú lo has dicho, ¿eh? O sea, para mí es de las mejores métricas que hay para evaluar la calidad de la audiencia de un creador. Porque es cuánto tiempo consigues tener enganchada a la persona y por lo tanto de qué tanto le estás aportando a la persona, ¿no? Luego en contenido vertical, pongamos que de media es minuto y 15 segundos, ¿vale? De media un contenido vertical, aunque eso es bastante variable, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es verdad que aquí normalmente las retenciones caen, porque es muy fácil hacer el scroll, a diferencia de un vídeo de YouTube. Es la naturaleza del Es la contenido. naturaleza de la propia plataforma, está O sea, diseñada para es como eso. es más Sí, versus quédate sí. en un sitio. Mientras YouTube busca quédate en un sitio mucho rato, Instagram busca pasa mucho que quiero que ponga más anuncios y... Aquí te diría por debajo de los 15 segundos, mala retención, por encima bien. Sé que pilotas también mucho la parte de podcast para contenido horizontal de larga duración. Sí. ¿Qué métricas crees que podemos manejar que sean interesantes? En podcast pasa una cosa muy interesante y es que si tú entras dentro de YouTube Studio, ves perfectamente cómo funcionan las curvas de atención de la gente, ¿no? Normalmente hay una bajada muy grande al inicio, o sea, mucha gente que entra en los primeros 2-3 minutos, te diría casi, se van. O sea, puede haber fácil un 30 o 40% de público que se cae y se queda en torno a un 60 más o menos % de público. Eso es normal. O sea, os hablo de una curva normal y luego desviaciones, las comentamos. Y luego
lo que debería pasar es que la curva, o sea, se aplanara mucho a partir de los 2-3 minutos y fuera bastante recta, obviamente inclinada hacia abajo, pero bastante recta, y que al menos llegara al tramo final, hablamos del 10% final del podcast aproximadamente, debería llegar en torno a un 30% de la audiencia, ¿vale? Menos de eso, jodido. Y más de eso es que es un podcast con muy buena retención de audiencia. Pues bueno, nos llevamos ahí una libreta de consejos, porque al final ahí es donde puedes evaluar realmente si el contenido está funcionando o no. Aprovechando, y me cuelo por aquí al guión un poquito de Martí, estás muy acostumbrado no solamente a conectar marcas con cliente final y viceversa, sino que también a trabajar sobre la estrategia y a ver mucha métrica y a entender probablemente, teniendo una visión. Yo, por ejemplo, sé lo que pasa en mi podcast, ¿no? Y sé el ROI que me genera mi podcast, sé cuántos leads me entran de mi podcast y tengo claridad sobre mi podcast. Pero tú estás viendo constantemente de los grandes referentes cómo se van moviendo las tendencias, qué funciona más, qué funciona menos. No es el espacio tampoco para hablar solamente de cómo generar un buen contenido o qué tipo de contenido está funcionando hoy, pero sí que me gustaría tener una visión rápida por tu lado. Oye, contenido largo en YouTube, contenido corto, podcast sino, ¿qué ves que la gente le está enganchando más? Vemos un José Elías, ¿no? Cómo se va a buscar salmón, luego tiene su podcast. Vemos un montón de sagas, ¿no? O sea, consecutivamente construir diferentes vídeos que están conectados entre sí, que hay un cierto loop abierto. O sea, ¿te apetece contar un poquito de esto? No sé, ¿qué has aprendido de este 2025 y hacia dónde crees que va pues la generación de contenido y cómo, si hay alguien en la audiencia que está generando contenido, puede tener algunas recomendaciones por tu lado? Es verdad que los formatos importan, sin duda. Sí me gusta siempre hacer el disclaimer de hay una cosa que importa más que el formato, que es el personaje detrás del formato. O sea, José Elías es un ejemplo clarísimo. O sea, José Elías te sube formatos de toda clase de tal y todos tienen buenas visitas. ¿Por qué? Porque está José Elías. Fin. Entonces, eso ya es, ¿no? Es decir, yo a veces, más que obsesionarse mucho en el formato, que está bien y ahora podemos dar unos tips, es como trabaja bien tu persona y tu personaje. Es decir, realmente engancha a la gente con lo que sea. Si eres de entretenimiento, pues sé muy entretenido. Si es de divulgación, pues sé un puto crack en lo que estás divulgando. Pero céntrate en crear el mejor personaje. Y luego los formatos, yo es que he visto formatos de todo y pueden llegar a convertir todos. O sea, todo funciona y nada funciona. Exacto. Entonces, para mí, disclaimer. No, me gusta esto porque muchas veces se habla del contenido, ¿no? El contenido es el rey, es el discurso más manoseado. Me ha gustado mucho porque por primera vez hay algunos autores, por ejemplo, como Russell Brunson, que siempre, ¿no? Que hay un libro dedicado a construir ese personaje. No sé si le llamaba main character o como el personaje atractivo, attractive character, que lo llamaba, ¿no? Pero me ha gustado, ¿no? El construye un personaje, que no significa que finges, pero que construyas una puesta en escena, que construyas un personaje. Y me gusta esto, que de primero personaje, luego mensaje. Porque igual un mensaje increíble con un mal personaje no va a funcionar, ¿no? Sin duda. Me gusta el tip. Lo mismo, vuelvo a poner el ejemplo de José, que creo es claro ejemplo, ¿no? O sea, al final, o de Spicy también, Euge es también un claro ejemplo, ¿no? O sea, José o Euge o este tipo de gente dicen cosas que nunca se han dicho, ¿no? De hecho, en el caso de Euge, por ejemplo, viene mucho pues de autores como el que tú has mencionado, ¿no? O sea, viene muy influenciado por lo que ve en Estados Unidos, Euge. Pero el tío tiene construida esa aura de un poco el sabio del marketing y el emprendimiento, y todo lo dicho por Euge, que se puede estar diciendo en otros canales o de otras formas, no casa ni la mitad que si lo dice Euge, ¿no? Lo mismo con José. ¿Te atreverías a dar algún consejo de cómo construir un buen personaje? Uf, eso es jodido de cojones, ¿eh? Con perdón de la expresión. A ver, o sea, yo creo que aquí se trata. Es que también hay mucha variedad, ¿no? Porque, o sea, yo miro los perfiles que nosotros llevamos y está el perfil megatécnico, o sea, Juan Ramón Rayo. Es una persona que no destaca justamente por su carisma, pero, joder, es un tío que tiene o sea, cada vez que habla tanto y tan bien. Cátedra. Que sienta cátedra. Entonces, este es el perfil experto, ¿no? Entonces, el perfil experto, si tú te quieres posicionar como perfil experto, aquí lo que se te va a valorar es por la calidad de tu contenido, ¿vale? Luego hay perfiles donde no se te valora por la calidad del contenido, sino por la facilidad de transmisión de ese conocimiento, ¿no? A mí me viene a la cabeza aquí, por ejemplo, la pizarra de Andrés, no sé si lo conocéis. Es un tío que va con una gorra al revés, muchas veces está en la piscina, y se te pone a hablar de finanzas, a responder preguntas de finanzas. Es un tío que lo hace totalmente al contrario, ¿no?
no te está hablando de una forma súper técnica, no estás hablando de su calidad de contenido, pero te transmite conceptos financieros que son relativamente complejos de una forma tan fácil que la gente se engancha, ¿no? Aquí también doy una pequeña recomendación de una representada que hemos empezado a llevar ahora, se llama Tamara Galimova, que me encanta cómo lo hace, o sea, hace similar, o sea, con un concepto distinto, además más femenino, pero lo mismo, o sea, te lleva, el otro día hablaba de la curva de Phillips, ¿no? Que es un concepto macroeconómico pues relativamente complejo. Te lo llevaba a algo tan sencillo que es que todo el mundo lo entiende, ¿no? Y un vídeo, la curva de Phillips, que es algo súper técnico, tenía 100.000 visitas. Y digo, ostras, qué gusto da ver como algo tan técnico, por la forma en la que lo ha explicado, no se la está valorando porque sepa más que Juan Ramón Rayo, porque seguro que no sabrá más que Juan Ramón Rayo, pero tiene esa capacidad de facilidad de transmisión que hace que enganche mucho. Entonces, pues eso es otro tipo de perfil. Y luego ya están los perfiles que a lo mejor despiertan más por personalidad, ¿no? O sea, te enganchan por su manera de ser. Puede ser también por autoridad lo que han conseguido. Por ejemplo, José creo que es un mix, José Elías, ¿no? De autoridad lo ha conseguido, pero también te engancha su personalidad, que un billonario te habla como si fuera tu tío el del bar, ¿no? Entonces, ese carisma, si tú quieres, esa aura que despiertan, es lo que realmente hacen. Entonces, yo creo que es más, no tanto cuál es la fórmula, porque no la hay, para convertirte en tu personaje ideal, sino es piensa qué es lo que quieres transmitir y en qué vertical quieres destacar, si es carisma, si es facilidad de transmisión de conocimiento, si es mucho conocimiento o mucha autoridad, y fíjate en referentes que hayan hecho lo mismo para intentar ver pues, cuáles son los puntos comunes, ¿no? Creo que también una cosa que tienen en común todos estos es que son ellos, que es un personaje que es consolidar su personalidad, y entonces ahí es mucho más fácil sentirse cómodo que no el tener que estar en un personaje que no es el tuyo, ¿no? Claro. Si Juan Ramón Rayo quisiera ser extravagante, aunque fuera muy técnico, seguramente no estaría cómodo y no tendría la naturalidad, ¿no? Que seguramente todos estos personajes que has hablado, si destacan por una cosa, es que es la naturalidad. Y yo pienso en Eric o Eric Ponce, ¿no? Eric Ponce, sí. Hostia, que es un tío que se le ve como un aprendiz, ¿no? Exacto. Y entonces, como él en esa postura está muy bien, porque entiendo que él es un aprendiz, la gente conecta con esa parte de ese personaje, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo que has puesto de Eric Ponce, porque creo que es perfecto. Eric Ponce, de los influencers que tenemos en cartera, puede ser uno de los que mejor convierte, por encima de gente que tiene 10 veces su audiencia. ¿Por qué? Porque literalmente la gente genera una capacidad de empatizar con él extrema, y él tiene una facilidad de bajar, digamos, cosas complejas. O sea, no tener el miedo de preguntar, ¿no? A José, oye José, ¿y qué es una holding? Eso es. Claro, o sea, la gente normalmente busca lo contrario, busca de la autoridad. Él busca decir, no, o sea, cero ego. Yo lo que quiero es que la gente se entere de todo. Entonces voy a hacer todas las preguntas que mi primo tontito haría para que todo el mundo, desde el más listo al más tonto, entienda el vídeo a la perfección. Y genera un aura de inocencia, sí, ¿no? Que si él te recomienda algo, más. Dices, hostia, es que es un tío que... Igual, no, me lanzo, igual José te puede engañar, ya me entiendes. Sí. Es la típica persona que dices, es que es imposible que me engañe, ¿no? Exacto, o sea, genera esa... Sí, que te lo crees genuinamente, ¿no? Lo que te está diciendo. Eso es. Hemos abierto el melón de los personajes y todo esto voy a intentar reconducir como haría Eric Ponce, y estábamos en realidad pidiéndote consejos sobre contenido que puede funcionar. Te he liado aquí un poquito, pero estábamos en contenido que has aprendido este año y hacia dónde vamos. Has mencionado la importancia del personaje y te he robado conocimiento, ¿no? Acabamos de rematar esta parte. ¿Qué has aprendido este 2025 y estos últimos 3 años? ¿Y hacia dónde crees que puede direccionarse una buena estrategia de contenido? Formato largo, podcast y podcast no. ¿A quién le funciona? Sagas, si no. Sé que todo funciona, que nada funciona, pero bueno, cosas que has visto que crees que bien ejecutadas y con una buena estrategia tienen sentido o cobran sentido, al menos bajo tu experiencia. Yo diría de intentar no saturar. Es decir, obviamente hay formatos que funcionan, pero también hay formatos muy saturados. El formato podcast es un formato muy saturado, por ejemplo. ¿Que te puede funcionar un podcast como el vuestro? Sin duda. ¿Pero por qué? Porque probablemente ya lleváis tiempo, porque habéis creado una imagen de autoridad cuando no había tanto, porque además os habéis anichado y en un nicho que la gente probablemente le interesa constantemente aprender y estar enganchada al contenido. Pero si yo ahora tuviera que empezar, bueno, de hecho hablo por experiencia propia, o sea, yo tenía también un podcast, fue bastante bien, porque podía apalancarme en personajes pues, conocidos como representados nuestros, y lo dejé porque sentía que, aunque sí, o sea, me traccionaba en visitas, yo no estaba despertando ningún tipo de autoridad, ¿no? O sea, al final estaba trasladando la autoridad a un tercero,
y estaba viendo que lo que yo hacía simplemente era tener los contactos, pero que cualquier otro que empiece a moverse y le vaya bien puede perfectamente replicar lo que yo hacía. Entonces, dejé de hacerlo, paré de hacerlo justamente por eso, ¿no? Y creo que estamos empezando a migrar hacia el... Ya normalmente la gente no tiene tiempo para escucharse tantos podcasts, se queda con sus 3, 5 podcasts favoritos y ahí se queda. Entonces yo estoy viendo cómo mueren muchos podcasts. O sea, incluso podcasts de gente grande, o sea, gente que tiene millones de seguidores y los ves en visitas y no pasan de las 5.000 visitas por vídeo, ¿no? Y dices, joder, tu audiencia como... Pero claro, es que la gente no tiene siempre 3 horas para escuchar, entonces o eres muy relevante en tu nicho, o llevas mucho tiempo haciéndolo y has enganchado a una comunidad fiel, o si hoy vas a empezar, el formato no sería un podcast. ¿Qué formatos sí haría, por ejemplo? Formatos que están funcionando muy bien, te hablo sobre todo en el mundo de la divulgación, que es donde yo más me muevo, son formatos donde el audiovisual está bastante mimado. Que creo que es parte también de lo que decíamos de que cada vez llega más gente al mercado, ¿no? O sea, antes te grababas con una cámara rollo cutre y ya, y hoy en día, para hablar, por ejemplo, de emprendimiento, negocios, finanzas, se nota, aunque no es lo principal, pero se nota mucho el que le ha dedicado una estrategia audiovisual bien trabajada y bien currada al tío que se ha puesto con la camarita y ya. De nuevo, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? ¿Te puede funcionar ponerte con una camarita y ya? Sí, Juan Ramón Rayo lo hace. ¿Pero por qué? Porque el valor de Juan Ramón Rayo no está en el entretenimiento, no está en la conexión con el personaje, está en conocimiento. Entonces, vuélvete a fijar en qué quieres destacar y adecua el formato de contenido. Pero para un formato de contenido, digamos, donde no eres el experto o la transmisión de información no es lo más importante, enfócate en trabajar muy bien lo audiovisual, formatos cortos, dinámicos, que sean visuales. Al final yo creo que ya estamos pasando la etapa de solamente la confianza. O sea, ya está claro que ya puedo conectar con una persona fuera de la tele, pero a la gente le gusta ir a ver una película de Hollywood. Claro. Entonces es como muy guay lo de Twitch y estar en tu casa y jiji jaja, pero a todos nos gusta ver una buena serie en Netflix. Entonces fíjate, la barrera de entrada técnica, ¿no? de hacer un buen audiovisual, sí, de trabajar fuerte la puesta en escena, ¿no? que es muy importante, ¿no? Fíjate, de hecho, que lo que has dicho se ve muy claro en la tendencia de consumo de la gente. O sea, Twitch en pandemia fue un pico de audiencia brutal. Twitch ahora mismo ha caído muchísimo en audiencia, ¿no? Sí, sí. Y es justamente por eso. La audiencia ha migrado a YouTube, ha migrado también a plataformas de contenido vertical. ¿Pero por qué ha migrado? Porque la calidad... O sea, yo veo 15 minutos un vídeo en YouTube, pero la calidad de ese contenido es infinitamente mayor que los 15 minutos que me puedo ver en Twitch, ¿no? Entonces... Por eso es tan importante. Sí, saliéndonos del marco del negocio de esta categoría, pues oye, Ibai, ¿no? Que es un referente. Claro. O sea, este tío ahora, es creador de contenido principalmente en YouTube, Sí. por lo poco que veo, yo lo sigo porque me gustan sus vídeos, y él se pega sus vídeos de 10-15 minutos, entretenidos, dinámicos, con sus juegos, invitando a gente. De hecho, graba en hay platos... una pequeña tendencia, puede ser, sí, de hacer más comunidad. Parece que han vuelto los orígenes. Que están apoyando más, ¿no? Que están creando más mercado todos juntos. Es como de pronto te traigo a Plex con Aitana y vamos a hacer no sé qué. Claro. El otro se va con el otro y se va de viaje, ¿no? Están haciendo como crecer el mercado todos juntos. Ha vuelto el 2015, ¿no? Yo creo, sí. Donde pues el Jordi Wild estaba cada día con el Auron o tal, que era como mucho más asociado y todos vídeos trabajados de retos, de cosas, sí. Versus yo creo que para ellos también fue muy cómodo en su momento. Yo creo que, mira, el auge del podcast viene en el mismo momento de auge de Twitch, que es un contenido que por suerte o desgracia, o sea, es cómodo de preparar, porque con un guión te lanzas y ya está, no necesitas buscar pues cada vídeo del Rayo, imagino que tiene una preparación extrema detrás, ¿no? Entonces, claro, hay esa parte que es un contenido mucho más fácil de generar también, ¿no? Entonces también ahí, yo una cosa que siempre le digo a nuestros clientes es como, ¿dónde puedes estar? Nosotros elegimos el formato podcast porque con el poco tiempo que disponíamos seguramente es el único contenido que nos permitía pues, sentarnos aquí 1 horita y media con otra persona o Eric y yo juntos y sacar un buen contenido. Si me tengo que preparar un contenido, pues este año hemos grabado 3 contenidos a cámara, porque toda la preparación que implica eso es mucho mayor, ¿no? A mí me gustaría volver a la parte de selección de perfiles, que creo que es una parte muy interesante, ¿no? De cómo seleccionas al perfil ideal, y aquí lo conecto mucho con lo que decía Eric. Claro, según qué tipo de campaña, ¿qué canales seleccionas? Porque imagino que tendrás influencers o hay influencers que son de Insta, otros de TikTok, otros incluso te diría, pues aquí conocimos a... vino...
que daré fatal, no me acuerdo el nombre, pero recuerdo que era el de Zumito, y además súper buena gente. Sí. El de Zumito, uno que era experto en newsletter, ¿no? Y Sí, tenía toda David, su comunidad. David. Eso, ¿no? Que Trabaja cada uno. con nosotros, David. Claro, sí. y cada uno Muy crack. tiene comunidades distintas. Y es como un tío que tiene su comunidad en una newsletter, ¿no? Y me hablaba de sus métricas y digo, hostia, qué interesantes. Claro, ¿cómo seleccionas dentro de estos influencers, por ejemplo, en qué canal te tienes que dirigir? ¿Irás a uno o a otro, no? ¿Cómo seleccionas a los perfiles? ¿Qué cosas son las más importantes? Claro, las más importantes es, y volvemos un poco a lo del briefing, que es, ok, ¿qué idea tienes? ¿Qué quieres, no? O sea, ¿en qué fase estás? ¿Estás en una fase de que la gente te conozca? Pues vamos a una red que sea masiva. O sea, TikTok, Instagram probablemente será una red mucho mejor para que te conozca mucha gente en volumen, ¿no? Tal. Estás en un momento de trasladar ciertos mensajes para que la gente que ya te conoce empiece a considerarte. Entonces, a lo mejor ahí ya no hace falta irte a Instagram, TikTok, te puedes ir a YouTube, ¿vale? O sea, eso para seleccionar ya, primero, qué plataforma seleccionamos el influencer, ¿no? Entonces, o conversión. Conversión, newsletter es una herramienta de conversión brutal. Nosotros tenemos creadores que trabajan muy bien newsletter, que convierten increíble a las marcas. O YouTube también es mucho mejor que el resto de plataformas, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa del funnel estás? En base a eso seleccionamos ya red social del creador. Una vez tenemos la red social del creador, de esa red social, ¿a qué tipo de creador vamos? Aquí es, primero de todo, alinear mensaje, ¿no? Es decir, ¿para quién va? Vamos a poner dos ejemplos distintos, ¿vale? Por ejemplo, yo soy Trade Republic, ¿Vale? ¿no? ¿Conocéis? Bueno, Revolut. Sí. Revolut y Republic, que es un neobanco, ¿no? Banca digital, joven, tal. ¿A qué perfil voy? Pues voy a... O sea, ¿cuál es mi tipo de mensaje? Mi tipo de mensaje es, oye, la banca tradicional te roba y yo soy, digamos, la banca justa, ¿no? Donde puedes hacer todo sin comisiones, fácil, desde una app, sin burocracia, sin papeleos y sin un tío en una oficina que te diga lo guapo que eres, ¿vale? Ese es su mensaje. Entonces, pues, si este es tu core, ¿con quién casas tú? Pues casas con un perfil que sea muy directo, que comunique muy las cosas de caras, que vaya a un público joven, etc. Voy a poner el ejemplo, pues podría ser un La Pizarra de Andrés, ¿vale? La Pizarra de Andrés es un tío que comunica así. Joder, pues tiene todo el sentido que un My Investor, un Trade Republic, un tal, se vaya en este tipo de perfil. Ahora, tú eres un perfil, eres una marca, por ejemplo, y tienes un tipo de producto como puede ser Banco Santander, que es la contraposición, ¿no? Banca tradicional. ¿Necesitas irte a un tío que comunique muy directo, sin escrúpulos, tal? Pues probablemente no. Probablemente tiene más sentido que te vayas a un tío que te dote de autoridad, que esa confianza que tiene generada Banco Santander la potencie y la reafirme y sigas en ese mensaje. Entonces, pues a lo mejor un Pablo Gil, un Juan Ramón Rayo, este tipo de gente de mucha autoridad, tiene más sentido que te asocies con ellos, ¿no? Entonces, al final es un tema normalmente de coherencia del mensaje, el objetivo de campaña y lo que quieras vender o trasladar, ¿no? También no es lo mismo vender una cuenta de ahorro que vender, pues, no sé, un bono de vencimiento a 20 años. Pues, joder, también si es más complejo o menos, te irás a un perfil u otro, ¿no? Pero yo creo que, o sea, normalmente la segmentación viene por estos criterios. Y una cosa que a veces nos contaba también, recuerdo Jorge Cremades, que eran las red flags, ¿no? Que te ponen las marcas, que es como si tú ayer estabas patrocinando, que igual me equivoco, y en este nicho funciona Sí. distinto, que si ayer patrocinabas a Revolut, si en el siguiente vídeo estás con Terry Republic y en el Sí. siguiente estás con N26, es como, hostia, ¿qué cosas tienen en cuenta o deberían tener Claro. en cuenta las marcas a la hora de hacer una colaboración con un influencer? Bueno, has dicho una de muy clara, que claramente es la coherencia. O sea, si hoy te vendo A y mañana B, que es competencia de A, pierdo toda mi credibilidad, ¿no? Como creador. O sea, me vendo al mejor postor. No te estoy recomendando algo de forma genuina, que es eso lo que generan las comunidades, ¿no? Es decir, te preocupas por mí y solo me das algo que te preocupas por mí, a diferencia de la tele o de, ¿no? O sea, tele vemos pues casas de apuestas, o sea, no hay escrúpulo. Que un creador te promocione una casa de apuestas es jodido, porque Claro. sabe que se juega toda la credibilidad que ha construido. Entonces, Sí, y que soy del Barça o soy del Madrid. exacto. Si eres del Barça y del Madrid, Claro. tus colegas se ríen, te meten contigo, que igual te gusta el fútbol y tal, Sí, sí, pero sí. en general no tienes una preferencia. Es así. Entonces, es muy importante, obviamente, ver creadores, o sea, red flag clarísima, creadores que no mantengan esa coherencia, digamos, con su comunidad y con las marcas que los contratan, ¿no? Eso es básico. Te diría punto 1. Punto 2, creadores de comunidad muerta, que yo llamo, ¿no? Que es, puedes tener un montón de seguidores, puedes tener incluso visitas,
pero luego cuando entras en métricas de engagement, y ya no solo cuantitativas, ojo, también cualitativas, es decir, entra a ver los comentarios, porque a veces simplemente es gente poniendo emojis. O igual lo están matando, O ¿sabes? a lo mejor lo están liquidando. Eso ya es el peor escenario, ¿no? Pero entra a ver comentarios. O sea, léete bien unos cuantos posts de comentarios que ha publicado. ¿Es gente que se para a hacer un párrafo de 10 líneas o es gente que le pone un emoji? Porque no es el mismo nivel de engagement poner un emoji que poner 10 líneas de tu tiempo de párrafo escrito, ¿no? Ni el nivel de audiencia, que no es lo mismo de pronto si quieres entrar en el territorio español, Claro. que de pronto a lo mejor te fijas en los comentarios y te das cuenta que el 70% es Es LATAM. Latinoamérica. Pasa mucho también, ¿eh? Pasa mucho. Normalmente cuando son gente de mucho volumen, es cuando van a audiencias grandes, aumenta mucho el porcentaje de público latinoamericano en habla hispana, o sea, muchísimo. Entonces, sin duda, fijarse también en eso, ¿no? Y fijarse, pues también lo que hablábamos antes del buyer persona. O sea, la gente que ves en los comentarios, que es Pepito04, que no tiene ni imagen de perfil, y es un tío de 12 años, o a lo mejor es un tío de 35 que va con traje y corbata y que justamente te interesa mucho porque quieres que te compre ese perfil, pues joder, que case un poco, ¿no? Yo diría que esos probablemente son las líneas rojas, el fijarse en calidad de audiencia, el fijarse en que encaje con tu target, el fijarse en que no sea un vendido, ¿no? Son probablemente las más típicas red flags que hay con creadores. Influencers, imagino, alguno te habrás encontrado que intenta marcar el gol, ¿no? Y, Sí. y tendrá sus bots, sus cosas, su Sí, basura y tiene todo muerto, ¿no? Sí, que intenta marcar el gol, me lo he encontrado en dos tipos de casos. O sea, eso, que obviamente tira de... Pero eso se ve muy rápido. O sea, o sea, lo detectamos rapidísimo. Al final, vosotros seguro que también os pasará. O sea, entráis en una cuenta, veis que de repente hay una anomalía entre visitas y seguidores o entre engagement y visitas o tal, identificáis muy rápido, ¿no? Sí, es raro tener 20.000 visitas y un comentario. Muy raro. Bueno, y si es así, y si no has comprado nada, eres un matado. ¿sabes? Claro. Es, como, es casi peor, te diría. ¿sabes? Yo aquí quiero hacer un apunte, porque en cosas nos sentimos reflejados nosotros, tenemos muy poca interacción. Bueno, que luego igual la mides y no es tanta, Sí, pero pero bueno, si te fijas, tenemos poca interacción. El ratio estará por ahí. Sí, puede ser, pero yo también luego conecto mucho con qué avatar me dirijo y que yo soy mi propio avatar y cuántos comentarios. Yo soy un súper extremo friki consumidor de YouTube, pero enfermo, desde hace muchos años. Igual te dejo un comentario al mes. ¿Por qué? Por el tipo de comportamiento que seguramente tiene una persona que tiene un negocio con 20, 30 empleados, que está invirtiendo en publicidad. ¿Ve contenido? Sí. ¿Que comenta? Seguramente cuando yo se me llenan de muchos comentarios y me alegro y digo, hey, comentar, pero mi cliente ideal no es un avatar que vaya comentando ni en redes sociales ni tal, ¿no? Entonces también creo que es importante entender quién es tu avatar. Porque el que nos comenta nunca nos deja el lead. Eso es. Claro. El que nos comenta nunca luego pica. O sea, igual te entran, no sé, 10 oportunidades de negocio al mes con el podcast. Ninguno de ellos jamás nos ha dejado un comentario en, no sé, 9 de cada 10 veces. O sea, muchos clientes nuestros se ven tus podcasts y se los ven todos, ¿eh? Porque luego quedas con ellos para comer. Hostia, qué bueno el podcast este. Y dices, joder, tío, que llevamos 100 podcasts. Y no ha metido un comentario en su vida, ¿sabes? Pero a lo mejor, claro. Es como que te diga, joder, este me ha encantado. No, y luego te dice, hostia, cuando trajiste... A lo mejor el que te comenta es el emprendedor que aún no tiene budget y que, hostia, está muy agradecido por el valor que ofreces y te comenta gracias por el valor, pero no es el que luego te interesa que a ti te compre. Seguramente. ¿no? Es un poco eso. 100%, claro, eso impacta. Pero bueno, sí que más o menos lo ves. Y este es un tipo de gol. Y el otro tipo de gol que a mí me da mucha rabia, contra lo que lo he hecho mucho, es con querer maximizar los precios de inicio con una marca. O sea, a diferencia de Facebook Ads, por ejemplo, o a diferencia de SEO, SEM, etc., o sea, como creador tú no puedes promocionar 70 marcas. Pues si promocionas 70 marcas es lo que hablábamos antes de la credibilidad. ¿Qué más? Entonces, ¿qué quieres? ¿Hacer una acción, maximizar el precio, pero obviamente el retorno va a ser nulo y te van a dejar de comprar? ¿O quieres lo contrario? Claro. Poner un precio más ajustado, que es verdad que a lo mejor no es el máximo que puedes cobrar y que te van a pagar, pero sí más ajustado, generes un retorno guay y eso se convierte en una relación de 5 años. Es que si te pasas de rosca, la marca va a trabajar contigo una vez y te va a decir, hasta luego, ahí te quedas, que te has flipado. Sí, pero te diría que eso pasa mucho. Claro. O sea, porque además ya no es solo un tema económico, es también un tema de ego. ¿Cómo voy yo no a cobrar 10.000 euros por esto si tengo 2 millones de seguidores y el puto Amon está aquí? Ya, que igual te los pagan y como no le generes 10 como mínimo, se lo piensan otras veces porque hay otros que no tienen 1 millón de seguidores que meten 4
cada 3 meses y les genera un por 2, un por 3. Literal. Claro. Literal. Aquí también es saber qué modelo de negocio quiere cada influencer y hablabas de esto y yo lo veo en mucho mundo marketing, que también pasa, ¿no? Nosotros con todos los clientes apostamos por un largo plazo, ¿no? Y cuando estoy en el largo plazo es cuando ese cliente es rentable para mí, cuando más conozco su negocio y más le puedo ayudar. O sea, hoy después de 4 años, pues estamos en pleno Black Friday, estamos haciendo un Black Friday con un cliente que lleva 4 años en la agencia, que lleva 4 años, noviembre, super mes, no quería hacer Black Friday, y 4 años luchando, hostia, igual se va a convertir en top 3 meses del año cuando era su peor mes del año. Claro, llevo 4 años y siempre digo, ya conozco mucho su negocio, entonces mi modelo de clientes es ese. Por contra, conozco otras agencias que su modelo es, oye, te estás 3 meses, te saco lo que puedo y te vas, ¿no? Entonces entiendo que hay mucho de eso de, claro, cóbrale el N26, pégale un palo que se quede temblando, que no funcione la campaña y te va a decir N26, bueno, Sí. aquí te quedas, ¿no? Versus el trabajar a largo plazo. Y además es un sector en el que es relativamente arbitrario poner precios, en el sentido de no hay una tablilla que te define exactamente qué precio puedes poner, ¿no? No es como tengo un coste y aplico un margen, ¿no? Es muy subjetivo. Campo libre, claro. Sí, Entonces es como, pues yo quiero cobrar tanto. Es como ya, tío. Esto es lo que me merezco. Sí, ¿no? Este comentario lo escucho. Si alguien te lo paga, sí, si no, no te lo mereces, ¿no? Y aunque te lo paguen, ¿cuánta gente va a repetir si te lo pagan, no? Que es... Entonces, Si te fichan como superdelantero, esto lo dice siempre Martino con el equipo, Con ¿no? el equipo. Que si tú de pronto pides 50, te voy a exigir que marques goles como 50. Claro. Entonces, claro. si tú me pides 10.000 euros en un ticket de una colaboración, te voy a exigir que esos 10.000 euros rindan a 10.000, no a 4.000. Sí, Entonces, que igual es un campañote, pero es que te he pagado mucho, ¿sabes? Seguimos en pricing, que era el siguiente bloque, ¿no? Y pues el otro día con un buen cliente de la agencia, más amigo, quiero hacer una campaña de influencer, estoy en bueno, nos está costando entrar en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y se nos resiste un poco y es como, bueno, pues explora una vía de generación de confianza primero y se había puesto a tocar puertas. Y claro, pues como todo el mundo decía, quería ir a éxito, ¿no? Como, bueno, no, le doy un afiliado y entonces tal. Y me decía, me cierran la puerta a todos en los moros. Y digo, es normal, ¿sabes? O no. Entonces, ¿qué modelos de colaboración son los más habituales? Afiliación, fijos más variables. ¿Qué es lo más habitual que te encuentras? A ver, normalmente esto es oferta-demanda. O sea, las marcas siempre les interesa pagar a variable y los influencers normalmente siempre exigen un fijo. O sea, entonces contrapones y el punto de equilibrio normalmente es lo que se lleva. Entonces, modelos más habituales o donde acabamos colaborando muchas veces, en un híbrido. Una parte fija, más reducida de la fija habitual si solo hubiera fijo, y un variable también un poco más reducido del variable habitual. O, a mí hay un modelo que me gusta mucho que cada vez aplicamos más también, que es el upfront payment, que es un variable, o sea, me lo invento, ¿vale? Un CPA, es decir, un coste por adquisición de 100 euros. Yo voy a variable. Pero como sé o intuyo por todas las campañas que he hecho que te voy a convertir un mínimo de 100 cuentas, o sea, de 100 clientes nuevos, pues te digo, 100%, ¿cuánto es? 10.000. Entonces, ok, no me pagues 10.000 por anticipado, la front payment al final es pagar anticipado, ¿no? Es, ok, no me pagues 10.000 por anticipado, pero págame 5.000 por anticipado. Entonces, si yo te genero más de 5.000, los primeros 5.000 no me los pagas y me empiezas a pagar a partir de ahí. Y si generas menos, entonces ahí sí es cuando la marca se pilla los dedos, pero es, digamos, el mínimo viable que el influencer se quiere garantizar independientemente de la conversión que sí, genere. que está haciendo un trabajo. Claro. Luego puedes repetir o no, pero tú te has ido a poner el pelo blanco. Ahí está. No, y que tiene un valor. Sí, es decir, que lo que decíamos, tú has, entre comillas, desgastado la Claro, confianza de tu tiempo. gente promocionando ese producto. Y que una cosa que le digo a todos mis clientes también, cuando nuestro foco es en hacer mejor publicidad siempre, ¿no? Y la conversión será la que es, pero un buen anuncio, un buen contenido es un buen contenido, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Es como, yo te voy a poner en medio del Bernabéu con 100.000 personas mirándote, te comprarán 100, 200 o todos. Todos es imposible, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vas a salir vestido? Y eso es el colaborador Claro. que estás eligiendo, porque igual pues seguramente si te ponen al Bernabéu delante, te vestirás con las mejores galas y no irás en pijama, ¿no? Pues un poquito el marketing de influencers o la publicidad es esto. ¿Cómo vas a salir a dar tu mensaje al mundo? Luego te comprarán más o menos, pero un buen anuncio, un buen contenido es un buen contenido siempre, ¿no? Entonces,
para mí, y yo viéndolo también desde la visión y tengo una agencia de publicidad, pero es como, no solamente es el performance, que es muy importante, sino qué queda de tu marca después de esa colaboración, ¿no? Es que tenemos clientes, bueno, no tenemos, hemos visto clientes o proyectos en el mercado que lo han reventado más que nadie, ya está, ¿eh? O sea, quiero decir, ya está, después de esa super campaña no existen. Claro. ¿Por qué no pueden seguir? ¿No? Entonces yo imagino que igual hay campañas que lo puedes reventar, pero después de pasar por ese influencer es como caput, ¿sabes? Estás Y ya se muerto. acabó. Eso pasa, sí. Hablamos de ventas, hablamos de modelo variable. Me interesa mucho cómo funcionáis con la trazabilidad o el tracking entre cómo soy una marca y me puedo asegurar de que el influencer no me está tangando. Entiendo que trabajaréis con UTMs y tal, pero al final esto es las click, sabemos que es injusto. Sí, entonces, sí, lo es. cuéntame un poco tu visión. Yo también como tanto Ahí como, tenéis mucha experiencia vosotros. no, y Claro. como anunciante y como persona que pongo anuncios y toda esta revuelta, o sea, al final no todo es medible No. y sobre todo si ponemos un enlace, si mañana Space y Fortuna, nuestro amigo y socio Marc, hace una promo de Incapto, que además es una venta de un consumo que no es inmediato y deja ahí un enlace, tú imagínate toda la gente que eso influye en su decisión de Claro. compra, pero no hace clic en ese enlace de la descripción y compra a las clic, ¿no? Entonces, 100%. 100% es mucho más injusto para el influencer que para la marca. Es decir, la marca siempre se va a beneficiar mucho más de lo que en el variable podemos medir. Entonces, ¿cómo tu opinión aquí? Y sobre todo también, por poner en contexto, que el mantra de no, en digital se puede medir, ya no se puede medir nada, ya me entiendes. Que es como, necesitamos tantos impactos para convertir. Y multicanal. Y las redes sociales, iOS, o sea, han puesto tanta complejidad en la hora de dejar la cookie y todo eso, que a día de hoy, como te vayas a medir a las clics, seguramente te quedes apagando las campañas, dejando hacer marketing de influencers, dejando de invertir en SEO y cerrando tus redes sociales y yo qué Es sé. así, ¿eh? Y Esta es una de las principales batallas que tengo con muchas marcas, ¿no? Que la medición es lo que me da, o sea, lo que me arroja Google Analytics de las UTMs que he puesto. Es como, ostras, no. O sea, esto es una parte de, ¿no? O sea, hay distintas formas de medir. Con un cupón, ¿no? Por Exacto, ejemplo. es la que iba a decir. Una de las más precisas probablemente es la del cupón. No siempre es viable un cupón. Ujú. Hay marcas que directamente, sobre todo si son lujo o alta autoridad, no No quieren existe. poner descuentos porque les juega en contra. Hay otras donde no tiene sentido. O sea, marcas de inversión, o sea, es como un broker que ya no tiene comisiones. Vuelvo a poner el ejemplo de The Republic. Es como, ¿qué cupón das? Y además, por regulaciones muchas veces no te dejan tampoco, pues te regalo 50 euros. No puedes. Entonces, directamente no puedes, entonces no lo puedes traquear. Entonces, no siempre es posible, pero si es posible y tiene sentido dentro de la estrategia de marca, obviamente un cupón ayuda mucho porque al final esa persona efectivamente tiene un incentivo a poner eso, ¿no? Y ya no solo por lo que decís de si entra luego, de si es primer, último clic. O sea, a veces simplemente es por, lo estoy viendo desde la tele y entro desde el móvil. Busco en Google tal y, ¿sabes? O sea, desde la tele no voy a clicar. Y piensa que ahora mismo, sobre todo en podcast, hay 20-30% de audiencia en tele. O sea, ahí ya te dejas una gran parte del pastel. Entonces, el cupón, digamos que eso lo minimiza. El cupón es una de las formas más útiles que tenemos. Cuando no se puede, la otra opción es traquear por UTMs. Y por UTMs es una opción, sí, que es mejor traquear eso que no traquear, pero yo siempre digo, incluso cuando es con cupón también, pero yo siempre digo, si traqueas con UTMs, tienes que asumir un multiplicador. Es decir, me lo invento, pero si te han entrado 100 personas, multiplica eso por 1,7 y asume que te han entrado 170. ¿Vale? Mínimo, ¿eh? Mínimo. No, estoy tirando bastante bajo. Totalmente, está siendo conservador. Sí. De hecho, no puedo desvelar nombres, pero grandes marcas con las que trabajamos asumen entre 3 y 4 veces Claro. el tráfico que se mide del que realmente llega. Ahí es muy importante aquí en la agencia es tener un contexto del blended, ¿no? Del negocio holístico. Es decir, vale, no estás en campaña, cuánto estás facturando, cuántos nuevos usuarios tienes, cuánto tráfico tienes, cuántas matrículas haces, Sí. lo que sea, ¿no? Cuántas instalaciones en la app haces. Si eres capaz de aislar más o menos la campaña en un momento dado para testear cómo funciona, es como Eso es- mide el negocio ahí, ¿qué está Claro. pasando? Porque me
me da igual que en el UTM me marque 10 ventas si tú tienes una curva plana y de pronto tienes ahí un pico de... Los picos de orgánico. Y Claro. lo otro que digo es, mirad, picos de orgánico. O sea, ¿cuántos ha entrado en general? Claro. Que han entrado 500 descargas y el UTM te mide 15. Haces Tío, 100 descargas a la semana y te han entrado 500 y el UTM te marca 20. Da igual, tío. Evidentemente, tu cuenta de 100% resultados era manda, ¿sabes? Y es curioso porque esto es uno de los principales problemas que vemos en muchos negocios a día de hoy, pero en muchísimos. Y los negocios más grandes que han crecido en Crece en los últimos 4 años han sido los que han entendido que cualquier acción de publicidad es dentro del contexto macro de la empresa y no te están midiendo al milímetro. No, es que esto ha entrado desde la 100% Pimax, de acuerdo. esto ha entrado desde la de... Es como, tío, estás creciendo, ¿no? En concepto macro, que está bien saber qué canales te funcionan, pero los negocios más grandes que tenemos hoy en la empresa, que están invirtiendo más, y te hablo de negocios que igual invierten 150.000 euros al mes, que no es... O sea, tienen una visión mucho más holística que ese negocio que igual está invirtiendo 5.000 y obsesionado desde qué landing que ha entrado, que no sé qué, versus negocios que están en 150.000 euros de inversión mensuales y dicen, hostia, ¿cómo estoy en inversión versus facturación? ¿Cómo estoy creciendo versus el año anterior? Y vamos tirando para adelante, porque el que se obsesiona con ir a cada UTM está muerto, porque todo lo va a ver que ninguna campaña le está funcionando. 100% de acuerdo. Y negocios que hace 3 años, poco contexto, igual estaban invirtiendo 6.000 euros al mes. Bueno, ¿no? claro, Y han sí. sido capaces de tener este crecimiento, te diría, y sumando a lo que dice Martí, algo que para mí es muy importante, no hacerse trampas al solitario. Tío, Es eso. o sea, sentido común. Es como, vale, estás invirtiendo una cantidad en influencers, en publicidad, en equipo de marketing que es saludable para tu negocio, sí. Porque puede ser no. La respuesta es sí, total. perfecto, vale. Punto número 1 correcto. Me lo puedo permitir. Ok, a partir de ahí, o sea, estás creciendo, tu negocio va más, la influencia del marketing de influencer, la influencia de la publicidad va mucho más allá del retorno directo del día 1. Si es evidente, si la palanca más fuerte que han tenido los negocios para crecer ha sido la publicidad, véase entendiendo la publicidad también como hoy el marketing de influencer para mí es un tipo de publicidad. La publicidad históricamente ha sido el arma letal para que las marcas crezcan y por eso te compras un coche o compras una leche o te compras en el IKEA versus en el donde sea, ¿no? Entonces, hostia, no nos hagamos trampas al solitarios porque los únicos perjudicamos van a ser los negocios. Es que yo creo que además esto, o sea, yo lo he visto mucho en mi sector, incluso desde fuera se puede ver, marcas que lo han entendido y marcas que no lo han entendido. Absolutamente. Un Revolut, por ejemplo, lo ha entendido perfectamente. Un Trade Republic lo ha entendido perfectamente. Son marcas que obviamente tienen su medición, porque tiene que ser así, está bien que tengan una medición, pero primero asignan multiplicadores, asumiendo que hay mucha parte que no ven, y segundo, ni con los multiplicadores es el único criterio de toma de decisión de si sigo, no sigo, aumento o reduzco. Porque asumen que hay una parte intangible que ni con multiplicadores ni con nada van a poder medir y que es a lo mejor eso del, ostras, el impacto que te ha dado Ibai por salir con la tarjeta de Revolut es el impacto que te ha hecho comprar, a lo mejor no, hoy, pero a lo mejor sí dentro de un año. Entonces, no te obsesiones con que no, es que he metido X y he sacado Y no es superior a X, porque si miras todo el otro contexto, puede estar siendo extremadamente rentable a largo plazo esa estrategia. Es que trabajar la marca en el 99% del tiempo implica estar trabajando a un año vista como mínimo. Entonces, si te pierdes eso, te estás perdiendo lo más importante. Si es que la marca es lo único que te protege en el medio y largo plazo. Sin duda. Sí, no, y es básico. Yo creo que eso, grandes marcas seguramente lo tienen bastante claro. Sí, Al menos sí. yo lo que veo en nuestros clientes, las grandes marcas lo tienen muy claro. Y hablabas de Trade Republic o Revolut, que ahora está haciendo una campaña de branding, no sé si es agresiva la palabra, pero que tienen papel agua el aeropuerto del Prat desde hace 3 meses, que es una locura. Que parece que vendan moda. Claro. Sí, sí. Yo no creo que esta gente vaya. ¿Qué día arrancamos las campañas? ¿Qué día pusimos los paneles? ¿Qué pasó al día siguiente? No, pues saben que están empapelando el aeropuerto del Prat con lo que eso implica a nivel de dinero y que luego contratarán pues, a X podcast y todo irá sumando y se están construyendo en un monstruo donde ahora, pues curiosidad o no, pero cada sándwiches tiene un cajero Revolut a día de hoy en Barcelona. Es como. Hostia, y no creo que sea ni por el podcast X, ni por la publicidad X, ni por empapelar el aeropuerto del Prat. Son conscientes que tienen que empujar desde todos los sitios, ¿no? Es eso, es una estrategia coral y es lo que hace sentido a largo plazo, sin duda. Como dice el maestro, ¿Qué maestro? Tony Segarra, ¿no? dice algo así como que, ¿no? Que una marca es como construir una catedral, no la construyes en 20 días. Es como el largo plazo y
en general, ¿no? En la vida, las cosas importantes Bueno, pero, no se pero es que al construyen. final yo entiendo las relaciones con la marca como las relaciones de persona. O sea, la verdad que tú, por muy bien que te pueda caer una persona que acabas de conocer, no le vas a confiar o no le vas a trasladar unos ciertos valores y conocimientos hasta el largo plazo, ¿no? O sea, no te vas a fiar al 100% hasta que lo has conocido durante un año, no te vas a ir a vivir con él, no te vas a casar con él, no te vas a... Pues con las marcas pasa lo mismo, ¿no? O sea, hasta que no tienes una serie de impactos seguidos, constantes, con una coherencia, que todos van en esa línea, no te acabas de creer que esa marca, tiene esos valores, tiene eso que tú estás viendo o percibiendo de la marca, ¿no? Yo por ir cerrando, y creo que es última pregunta, sí que me gustaría ya desde la parte más inocente preguntarte, ¿no? Nosotros como negocio Crece Sin Límite, agencia de publicidad, ¿crees que tendría sentido probar algo de marketing de influencers? No lo sé, porque hablamos hoy con Eric, ¿no? De cómo nos podemos seguir diferenciando. Y ahora pues aprovecho que te tengo aquí para hacer una pregunta que te haría detrás de cámaras. ¿Crees que tendría sentido? Si la respuesta es no, puedes decir, oye, para vosotros creo que no tiene sentido por el modelo de negocio, pero ¿podría tener sentido para Crece hacer marketing de ¿Cuál es vuestro influencers? target exactamente? Negocios que facturan $500,000 al año mínimo, entre 300 y $500,000 al año, unos ¿Hablamos 25. mayoritariamente e-commerce? No, tiene lead por qué? gen. Tenemos un departamento de lead gen, tenemos un departamento de e-commerce, tenemos un departamento de marcas Marcas personales. personales. Entonces, al final hay diferentes departamentos con sus especialistas y sus managers y sus equipo entrenado para hacer crecer esos negocios. Sobre todo son negocios que entienden el juego ya, es decir, que probablemente están en la pelea, Vale. y que buscan profesionalizar. Nosotros, nuestro valor añadido es que hacemos un servicio end-to-end dentro del marco de la publicidad digital, es decir, no solamente nos encargamos de la estrategia y de la gestión de la inversión para generar retorno publicitario, sino que también entramos con la parte de producción de anuncios. Al final, muchos negocios puede ser un caballo ganador Google Ads, pero la barrera de entrada de Google Ads, recoger demanda, cada vez es más baja. Si tienes un perfil técnico senior que se la ha visto de todos los marrones, te puede manejar Google Ads, puedes entrar y punto. Pero el momento en que quieres crecer de manera exponencial, ya no tienes que limitarte a recoger demandas, de hacer anuncios en redes sociales. Nosotros también hacemos anuncios, ¿no? Pues contratamos actores, hacemos rodajes, tenemos, digamos, todas las dimensiones creativas cubiertas en nuestra propuesta de valor. Entonces, target, negocios que mínimo estén facturando medio kilo para que tenga sentido invertir en un equipo de alto rendimiento, y a partir de ahí negocios que entiendan el juego y quieran seguir creciendo y valoren la publicidad, probablemente tengan equipo y quieran dar un salto. Entonces os diría que 100% sí tiene sentido el influencer marketing, y en especial apalancaros mucho en vosotros. ¿Y cómo os apalancáis en vosotros a través del influencer marketing? El canal más fácil es entrevista en podcast. O sea, para mí tendría mucho sentido. Hay muchos canales B2B representados nuestros, pues tengo un plan, hablamos de José Eric, Urisabat, o sea, hay muchísimos canales que tienen una audiencia mayoritariamente B2B, donde concretamente, o sea, al final, como yo entiendo la audiencia de los podcasts muchas veces, o en general, la audiencia es, y la mente humana, tendemos a tener referentes por verticales, ¿no? Y si ahora mismo a mí me dices referente en la vertical del marketing online o de agencia de marketing que me haga crecer, llevar mi negocio de X a Y, en estos parámetros que tú me has marcado, yo casi no conozco que hayan ido frecuentemente a podcast y que se haya creado la imagen colectiva, ¿no? Te lo pongo de otra forma. Fer Miralles. O sea, yo pienso en comunicación viendo en Fer Miralles, ¿no? O sea, experto en oratoria, tal. Pues Fer Miralles ha recorrido todos los podcasts que hay en España. Todos. Lo ha hecho genial, genial. Y todo el mundo lo ha posicionado como el experto en oratoria. Entonces, para mí el experto en oratoria es Fer Miralles. Pero estás el experto en marketing que me lleva de punto A a punto B. O sea, me ocurre alguno, pero tampoco hay nadie súper claro que se haya hecho una gira de podcast y que la gente tenga posicionada. Entonces, lo bueno del influencer marketing es que si llegas antes, tienes mucho camino trabajado. Entonces, para vosotros, para mí tendría sentido invertir en una gira de podcast bien hecha, de puta madre, donde contéis también cómo habéis montado todo lo que habéis montado, cómo lo habéis conseguido, trasladéis estas píldoras de valor que dais también en este podcast a una audiencia más masiva. Sin duda lo tendría. Lo valoraremos entonces. Sí, bueno, o sea, yo se lo compro. Pues bueno, veremos a ver si en el 2026 nos atrevemos a hacer un una gira. Hay que pillar furgo, ¿no? Oye, Artur, muchas gracias. Creo que, sin lugar a dudas, me atrevo a decir que hemos cumplido con la misión de que esta semana este contenido sea 100% el mejor contenido
en el sector de marketing de influencers gratuito que sale, no me cabe la menor duda. Y si tú estás detrás de las cámaras conmigo y crees que esto es así, deja un comentario y agradecele a Artur que ha sido tan agradecido de compartir y ser tan generoso. Insisto, creo que no habrá nada parecido en Internet en los próximos 3 meses en relación a tu tema, y eso solo gracias a que te has desnudado y has compartido todo tu día a día, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y espero que la audiencia le haya servido de algo. 100%. Seguro que sí. Pues nada, oye, nos vemos pronto, gracias a todos, hasta luego, nos vemos la semana que viene. Chao, 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 chao.